Ya, ahora estoy grabando. Entonces vamos a comenzar el auxiliar número 4, que se trata de un poco de cuerdas y de sonido. Entonces eh, vamos a compartir pantalla. Y este es el enunciado entonces de el auxiliar número 4. Entonces no sé si lo leyeron, pero lo vamos a leer ahora. No hay problema con eso. Entonces, el problema número 1 nos dice que en el medio de una cuerda de largo 2L con borde fijo se genera al inicio, en el instante cero, un pulso dado por esa función de ahí. Entonces, nos piden calcular analíticamente sobre toda la cuerda y para todo tiempo, hasta antes que se produzcan dos reflexiones en los bordes, el desplazamiento u de x, t. Ya, entonces aquí hay harta información, harta terminología un poco extraña, hay mucha información en el enunciado, entonces tenemos que ser capaces de sacar la mayor cantidad de información del enunciado para resolver este problema. Entonces, ya, lo primero, bueno, dato que la cuerda tiene un largo 2L. Una cosa muy, muy, muy importante es que la cuerda tiene bordes fijos. ¿Ya? Eso genera una condición que nosotros vamos a imponer más adelante, pero es súper importante tener presente que en este caso tenemos bordes fijos. Otro escenario posible, por ejemplo, hubiera sido que los bordes fueran libres. ¿Ya? Y vamos a discutir un poco acerca de eso. Entonces después, bueno, la función, más tarde vamos a ver qué implicancias tiene que sea esta función en particular y no otra. Y luego también nos piden que lo que calculemos sea para todo tiempo, pero hasta antes de que se produzcan dos reflexiones. Es decir, que si yo le hago un dibujito más o menos acá, entonces tenemos una cuerda que tiene un extremo fijo, el otro extremo también está fijo, esto mide 2L, eh, 2L, entonces uno va a generar una perturbación inicial que está centrada, o sea, algo más o menos, lo voy a hacer con otro color para distinguirlo. La cuerda va a estar como aquí, va a haber un pulso localizado y después va a ser algo más o menos así. Ya, igual quedó medio mal el dibujo, pero lo voy a tratar de hacer un poco mejor. Uy, ya, último intento, si no, filo. Ya, algo más o menos así. No quedó tan bueno, pero es algo así. Entonces, lo importante es que estos bordes siempre están fijos, ¿ya? Entonces, eso nos va a dar una condición sobre el álgebra que vamos a hacer. O sea, en general en física uno trata de todas las condiciones que se pueden decir en palabras, ¿no es cierto? Tratar de expresarla en el lenguaje de las ecuaciones. O sea, que tenga borde fijo, en definitiva va a ser una condición impuesta sobre nuestras variables. Ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a generar un pulso así y lo que queremos, esto se va a estar propagando hacia la derecha inicialmente. Ya creo que eso no lo escribí en el enunciado, pero bueno, yo se los cuento ahora. Entonces va a estar propagándose hacia la derecha. Este pulso va a llegar acá al extremo, se va a reflejar de una manera, ¿cierto? Que ustedes saben que esto, cuando tiene borde fijo, se refleja por abajo y luego va a ir de vuelta, ¿no es cierto? Esto en un instante posterior. Y después aquí, cuando llegue este pulso hasta acá, se va a volver a reflejar. Y ahora como iba por abajo, va a volver eh, a pasar por arriba. Entonces lo que queremos es calcular el desplazamiento de la cuerda hasta que se refleja. O sea, hasta cuando esto vuelve por acá. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. No sé si se entiende un poco, si tienen dudas. ¿Quedó claro más o menos la situación? O sea, básicamente tenemos un pulso, inicialmente centrado acá, va hacia la derecha, luego choca con el borde, se devuelve por abajo, luego choca con el otro borde y se vuelve por arriba. Y queremos calcular el desplazamiento en todos esos instantes de tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro más o menos de qué se trata? ¿Sí? Confirmen que se entiende o si no se entiende para volver a explicarlo. Ya, súper. Entonces, nosotros en general a un desplazamiento lo vamos a llamar u de x, t. Entonces, esa va a ser nuestra función que nosotros queremos encontrar, que es una función que depende del espacio, ¿cierto? De x y del tiempo. Entonces,
nosotros sabemos que, voy a escribir acá arriba la condición inicial, que u de x, 0 vale exactamente f de x, que era 1 partido en x cuadrado más 1. Que esto vendría siendo f de x, ¿cierto? Esto es f de x. ¿Ya? ¿Y por qué esa función de ahí? Bueno, porque el enunciado nos dice que eso es así, ¿cierto? Aquí nos dicen que la función es 1 partido en x cuadrado más 1. Ya, entonces esa es nuestra condición inicial, va a ser la forma de la cuerda, o sea, la perturbación básicamente, que eso es una función que luce más o menos así. Lo vamos a graficar después para que generemos intuición de todo lo que está pasando, pero es algo así, como un pulso. Ya tiene solo una perturbación localizada, ¿cierto? Distinto de un seno. Por ejemplo, un seno está deslocalizado y tiene, uno no puede asociarle una posición a esto. ¿Ya? Es un pulso. Entonces, lo que yo quiero, que esto va a ser, por supuesto, por la solución que conocemos, va a ser f de x menos ct, ¿cierto? Porque se va propagando este menos porque se va propagando hacia la derecha. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener que sumarle algo que no conocemos a priori, tal que se cumpla una condición, que es la de bordes fijos. Entonces, ¿cuál sería esa condición? Entonces nosotros vamos a poner nuestro origen acá, origen de coordenada aquí, vamos a poner x y para arriba va a estar el u, ¿cierto? Que es el desplazamiento. Entonces, mi condición de borde fijo, o sea, voy a escribir aquí borde fijo, eh, va a ser que el desplazamiento de la cuerda, cuando yo la evalúe en L, ¿cierto? Porque como estoy centrando el origen en el medio, esta posición va a ser L y esta posición de acá va a ser menos L, ¿ya? Tal que cuando yo la evalúe en L y para todo tiempo, ¿cierto? Porque el extremo fijo es siempre fijo, esto sea cero, ¿ya? Entonces, esto de aquí me va a inducir esta cosa que a priori no conocemos, pero que queremos conocer, sobre qué le tenemos que sumar para que esto sea cero cuando nosotros lo evaluamos en L. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Esta condición, esto es borde fijo, básicamente. O sea, nosotros nos paramos en el borde, en L, y queremos que no haya desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, entonces, bueno, si tienen alguna duda, me pueden interrumpir en cualquier momento y le respondo la... Eh, Edgardo, Sí, sí. yo no caché lo de u x, t igual f de x menos ct. Ah, ya. Resulta que nosotros cuando estudiamos ondas, en general tenemos, bueno, hay hartos tipos de soluciones. Creo que ya vieron como las soluciones estacionarias y las soluciones viajeras. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que viaja, que es como un pulso, por ejemplo, como algo como lo que tenemos, nosotros queremos que esto se desplace sin deformación. Entonces, esta función inicial tiene una forma, f de x, y si nosotros queremos que esto se desplace, o sea que en un instante posterior esto esté por acá, la solución que tenemos que buscar es f de x menos ct, de tal manera que a medida que avanza el tiempo, esta función se va trasladando, ¿cierto? Porque si yo le resto eh, Ah, ya. un valor acá, esto se va a ir trasladando hacia la derecha. Si yo le pongo un signo más, esto se va a ir trasladando hacia la izquierda. ¿Ya? Son soluciones de tipo Gracias. bilateral. Igual lo vamos a ver después en el gráfico para generar un mejor entendimiento. Y aprovechar de las cosas buenas que se pueden hacer en la escuelita online, ¿ya? Que son pocas, pero algunas apañan harto. Ya, entonces, la idea va a ser encontrar, ¿cierto? Esto de acá que no conocemos, de tal manera que se cumpla esto de acá. ¿Ya? Entonces, naturalmente, como nosotros queremos que esto se anule, vamos a proponer una solución. O sea, esto es más o menos, hay un método que es más o menos formal, que se llama el método de las imágenes. Pero para no darle tanta vuelta al formalismo, que tiene que ver harto con ecuaciones diferenciales, lo vamos a hacer así más o menos intuitivamente. Yo les voy a explicar más o menos de qué se trata y yo creo que va a funcionar. Entonces, lo primero es buscar algo que se reste con esto, ¿cierto? La idea es que esto siempre se anule en el borde. Entonces aquí vamos a poner L mejor.
L y aquí... No, vamos a ponerle X, no. X, entonces yo quiero que se anule. La única forma es que yo le reste una función, ¿cierto? La misma función. Tiene que ser la misma función, si no, no hay forma de que estas cosas se anulen. ¿Ya? Ahora, lo interesante va a ser conocer qué es lo que yo tengo que poner acá. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a utilizar el método de las imágenes, que es extender el problema, o sea, voy a extender la cuerda como si hubiera una cuerda imaginaria por acá, y lo que yo voy a hacer es propagar un pulso de vuelta, ¿ya? De tal manera que aquí siempre sume cero. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Si el pulso inicial es este de acá, entonces lo que yo voy a generar es un contrapulso, que va a ser algo más o menos así, ¿no es cierto? Y tiene que ser simétrico, ¿cierto? De tal manera que esto va a ir viajándose ya en esta cuerda imaginaria que no existe, pero que está en el espacio de las soluciones. Va a ir bajándose a la izquierda y cuando se encuentren aquí, siempre esta amplitud va a eliminar esta de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo haría eso? Entonces yo tengo que generar una cuestión que es más o menos un espejo, por eso se llama método de las imágenes. Entonces, yo quiero que esta parta al otro lado del borde fijo. O sea, yo aquí estoy a una distancia L del borde, ¿cierto? Cuando estoy en el origen, aquí estoy en cero. Y yo quiero que esta parta a la misma distancia, pero al otro lado del borde fijo, o del espejo si quieren. Va a pasar a ser como un espejo. ¿Ya? Quiero que parta a la misma distancia. Entonces, para eso aquí hay una distancia L, aquí hay otra distancia L. Entonces yo quiero que esto parta a una distancia 2L. Entonces, esto va a ser algo así como X menos 2L. ¿Ya? Y quiero además que se propague hacia la izquierda. Entonces le voy a tener que sumar un CT. Ya vamos a ver si eso funciona efectivamente. Entonces, no sé si... Ah, ya, hay gente esperando, entonces lo siento, los voy a eh, hacer pasar inmediatamente. Ya ahí están entrando. Ya, entonces no sé si se entiende más o menos la idea de esto. ¿Se entendió la solución? Vamos a ver si esto efectivamente funciona, pero quiero saber primero si se entiende el método y si se entendió cómo llegamos a esta solución. ¿Se entiende? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es, ya creo que alguien puso algo en el chat, lo veo al tiro. Entonces, no entendí muy bien. Ya, entonces, puede que, ya, no sea muy entendible ahora, pero vamos a ver primero que esto satisface primero esta condición, ¿ya? Luego vamos a repasar un poquito cómo lo hicimos de nuevo. Ya, entonces, veamos si esto efectivamente satisface el borde fijo. Entonces, vamos a evaluar, ¿cierto? Esto en L, T. En L, T. Entonces, esto va a ser f de L menos CT menos f de, aquí vamos a tener que evaluar en L, ¿cierto? Me va a quedar L menos 2L, que eso es menos L, o sea, me va a quedar menos L más CT. ¿Ya? Entonces, ya, ¿cómo yo puedo asegurar que estas cosas son iguales? ¿Cierto? Porque, claro, la función es la misma, pero el argumento no es el mismo. Tienen signo cambiado. Entonces ahí es donde va a jugar un rol importante la forma que tenemos en la función, porque la función, fíjense, esta función de acá es una función par, es decir, que si yo pongo f de menos x, me da eh, f de x. Por lo tanto, en virtud de eso, yo puedo decir que esto es lo mismo que f de l menos ct menos f, y le voy a poner un signo menos al argumento. Entonces esto va a ser lo mismo que L menos CT, ¿cierto? Y por lo tanto me va a dar cero. Es decir, que se cumple la condición de borde fijo. Ya, entonces vamos a explicar una vez más cómo obtuvimos esa solución con el método de la imagen y después vamos a graficar, a ver si esto tiene sentido. Y recuerden que hasta ahora el momento llevamos solamente, em, solo estamos considerando una reflexión. Recuerden que nos piden hasta dos reflexiones, entonces nosotros consideramos cuando el pulso llegó al borde y se reflejó. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer una vez más. Eh, Alguien escribió en el chat lo de x menos 2L. Ya.
vamos a explicar un poco un resumen de todo lo que hicimos, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer el dibujo de nuevo, a ver si puede quedar quizá un poquito más claro. Esto lo voy a dejar ahí, u de x,0. Entonces, ya que era lo que teníamos entonces, vamos a poner una cuerda em, con bordes fijos, lo vamos a hacer más chiquitita para hacer la extensión, ¿cierto? Y la cuerda entonces tiene una forma inicial. Ya, esta es la cuerda real, hasta aquí. Entonces esto mide 2L y aquí vamos a poner el origen de coordenadas. Entonces aquí está el origen de coordenadas, el cero básicamente, de x. Entonces nosotros lo que vamos a plantear es que va a haber una imagen de esta cuerda que va a estar hacia el otro lado, que inicialmente va a estar, lo voy a hacer en otro color, inicialmente estaba así, así, y que se propaga hacia allá, ¿ya? Y la cuerda real, ¿no es cierto?, se propaga hacia la derecha. Entonces esta se propaga hacia la izquierda, de tal manera que cuando se encuentran aquí, como son simétricas, siempre se van a anular y van a satisfacer la condición de borde fijo. Entonces, ¿por qué? Alguien preguntaba por qué el 2L. Entonces, eso es porque nosotros estamos considerando el origen aquí, por lo tanto, cuando nosotros estamos en el borde, tenemos una coordenada exactamente igual a L. Aquí estamos en L, y el máximo de esta función está a 2L. ¿Ya? Este punto de aquí es 2L, y aquí estaríamos a 3L. ¿Ya? Y este de aquí sería menos L. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿por qué x menos 2L? Porque nosotros tenemos un pulso que está desplazado 2L inicialmente. Cuando nosotros reemplazamos t igual a 0 acá, nos queda que el pulso está centrado en 2L. ¿Ya? Porque recuerden que si yo le resto algo al x, esto se corre hacia la derecha. ¿Sí? Queda un poco más claro. Igual lo vamos a graficar ahora, para ver qué es lo que estamos haciendo. Yo sé que puede ser un poco confuso al principio, eh, pero es un método que es bastante útil para generar intuición más que nada y para resolver también algunos problemas. Ya, entonces, primero vamos a definir una velocidad. Em, ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a definir la función, ¿cierto? Que era 1 partido en 1 más x cuadrado. Eso. Ya, entonces, vamos a definir un tiempo. Le voy a poner tiempo, nombre de tiempo. Y lo voy a hacer correr de 0 a 100. ¿Qué más tengo que definir? Bueno, el largo de la cuerda. Le vamos a poner 10, como para obtener algún valor. Y entonces lo que vamos a graficar es nuestra solución, básicamente lo que hicimos acá. Entonces veamos si esto realmente tiene sentido, que nuestra solución básicamente es esta de acá. Eh, ya, esta de aquí es nuestra solución. Ya, entonces vamos a ver si esto tiene sentido. Entonces vamos a poner f de x menos c por t. Ya, entonces nosotros queremos ahora partir en tiempo cero. Vamos a borrar nuestra función inicial. Y ahí tenemos solo nuestro pulso. Entonces, si nosotros hacemos correr el tiempo, bueno, esto se propaga hacia la derecha. ¿Ya? Ahí estamos bien con lo que esperaríamos, ¿no es cierto? Se propaga hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, le vamos a sumar ahora, le vamos a restar lo que nosotros considerábamos, que era x, o sea, f de, veamos cómo era, x menos 2L más ct. Entonces, más o menos aquí f de x menos 2L, 2 por L, y aquí era más c por t. Ya, a ver si esto funciona. Entonces esto debería haber generado un pulso imagen. Recuerden que la cuerda, como nosotros fijamos largo 10, esto es solamente, la cuerda real es solo hasta 10. Entonces vamos a hacer correr esto a ver qué es lo que pasa. Fíjense
sobre todo qué es lo que pasa en el borde de la cuerda, que es para para x igual a 10. ¿Ya? Entonces vamos a hacer correr el tiempo y ven que eso hace que el borde siempre esté fijo. O sea, es una forma de proponer una solución tal que se cumplan las condiciones de borde. Es decir, que el borde esté fijo. No sé si lo vieron. No sé si eso hace que quede un poco más claro lo que estamos haciendo. Entonces, una forma yo creo que aún más clara de verlo es que pasa, por ejemplo, si yo grafico solamente la cuerda, básicamente. Entonces vamos a graficar G, pero en un intervalo, ¿cierto? De 0, no, de -10. ¿Cómo se hace esto? No sé si les queda un poco más claro o todavía tienen dudas. Entonces, ahora vamos a graficar solo la cuerda, ¿ya? Esto es la cuerda real. Entonces, nosotros tenemos, el extremo está en 10, ¿cierto? Porque L lo fijamos como 10. Y nosotros queremos ver que efectivamente esto está fijo. Entonces, vamos a hacer correr el tiempo. Ya, fíjense lo que pasa. Entonces, vamos a poner un poco menos de velocidad a esto. Quizás se ve más claro ahí. Y ahí va viajando el pulso más o menos lento. Y en el extremo siempre se mantiene fijo. Y ahí viene nuestra solución imaginaria, que no la estamos viendo ahora, pero ahí aparece y satisface siempre que el borde está fijo. No sé si se dan cuenta. ¿Queda un poco más claro lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Un poco? ¿O quedan muchas dudas? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no, no se cachó? Igual podemos volver. Podemos volver a ver qué es lo que estamos haciendo. Todavía nos falta considerar una reflexión. Entonces, yo les recomiendo harto usar este GeoGebra. A mí me gusta harto porque se pueden hacer este tipo de animaciones súper bacán, por ejemplo, para el tema de ondas, para generar intuición de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaría en una cuerda realmente. Por ejemplo, en el libro salen como dibujitos de que cuando uno tiene el extremo fijo, el pulso se viene por abajo. ¿Y por qué se va por abajo? Bueno, por esto de acá, porque se tienen que satisfacer las condiciones de borde y para eso nosotros inventamos una solución que es como más o menos imaginaria, que viene de la nada, pero matemáticamente tiene sentido. Entonces lo que pasa es que cuando nosotros miramos el borde, vamos a mirar por última vez el borde siempre va fijo, porque ahí viene viajando la cuerda imaginaria y se va cancelando siempre con nuestro pulso real. Y ahí vuelve, se refleja por abajo, ¿cierto? Y después esto va a viajar hacia la derecha, o sea, hacia la izquierda, por mucho rato. Eh, y nosotros queremos hacer ahora la otra reflexión, ¿cierto? Porque ahora no tenemos el borde fijo acá. Entonces nosotros queremos arreglar para que esto tenga el borde fijo efectivamente. Ya, entonces vamos a construir el borde fijo para la segunda reflexión, porque ya vimos la primera reflexión, vimos que funcionaba bien, y ahora vamos a arreglar para la segunda reflexión. Entonces, ya por última vez, no sé si se entendió más o menos cómo lo hicimos, por qué funciona esto, y si tiene sentido, o les genera alguna duda, todavía están muy perdidos o perdidas. Sí, no sé si algún comentario al respecto. ¿Se entiende? Ya. Ya, entonces esa va a ser nuestra como primera iteración, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros vamos a ir haciendo es como refinando un poco esta solución. Entonces, fíjense que vamos a volver por última vez a la animación. O sea, después vamos a introducir la otra, pero fíjense que qué es lo que está pasando, que cuando el tiempo transcurre, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra primera solución, que es en nuestra solución es la parte izquierda, esta F de acá. Esa es la que está en la cuerda, básicamente. Entonces, cuando nosotros hacemos transcurrir el tiempo, cuando ésta se encuentra con su imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro pulso inicial sale del espacio real y se va a esta parte imaginaria, y lo que entra a jugar en la cuerda sería esta parte de acá. Entonces lo que queremos nosotros cuando generemos la segunda reflexión es anular esta de aquí. Porque esta, cuando se produce la primera reflexión,
esta se sale de la cuerda, entonces ya no nos preocupa más porque se va a ir, pero está en la parte imaginaria, así que no tenemos nada que hacer. Pero esta pasa a la parte real de la cuerda y por lo tanto nosotros queremos que se anule en el borde también, pero ahora en menos L. Ya entonces vamos a hacer una segunda iteración y la pregunta es más o menos la misma. Entonces la pregunta es, yo quiero una nueva u de x, t, tal que, bueno, por supuesto la primera solución sigue siendo totalmente válida, menos f de x menos 2L más ct. Y ahora yo tengo que sumar o restar algo, ¿cierto? Tal que esta se anule cuando es relevante, o sea, cuando entra a la cuerda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Ya? Esta tiene signo negativo, por lo tanto yo a la de acá le voy a tener que poner signo positivo. Y va a tener que ser una imagen ahora con respecto al otro eje, o sea, al otro espejo, básicamente, porque tenemos dos espejos. Vamos a hacer un dibujo acá. Entonces tenemos el origen, tenemos el borde de acá, tenemos el otro borde. Aquí estaba nuestro pulso imagen, ¿no es cierto? Y nosotros queremos reflejar este pulso de acá, ahora con respecto a este espejo, digamos. ¿Ya? Hay alguien en el chat, así que voy a leer qué dicen en el chat. Claro, alguien dice, habría que hacer otra extensión de la cuerda por la izquierda. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora usar el método de imágenes, pero considerando esto como el espejo, básicamente. ¿Ya? Entonces, esto está inicialmente en 2L y yo quiero que esto se refleje en torno al menos L. Entonces, ¿cuánto tendría que desplazar el pulso, el tercer pulso? No sé si alguien tiene una idea. ¿Alguien se anima a dar una respuesta? ¿Ya? Así como, bueno, lo primero es que yo voy a tener que, esto va a ser x más algo, porque yo lo quiero desplazar hacia la izquierda, y esto va a viajar hacia la derecha, así que va con menos ct. ¿Ya? Lo que me falta es encontrar cuánto lo tengo que desplazar hacia la izquierda. No sé si alguien se quiere animar a dar una respuesta. 3L. 3L. Ya, o sea, pero básicamente la pregunta es cuánto tengo que poner aquí. Si alguien dice 3L. Vamos a ver si funciona, ¿ya? No les voy a dar la respuesta, vamos a introducirlo en el gráfico, a ver si funciona. Alguien dice 4L. 4L, ¿ya? Entonces, vamos a ir probando las respuestas que ustedes me han dicho y vamos a ver cuál funciona. Y luego vamos a explicar por qué eso tiene sentido, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sumar la f de x, ¿cierto? Era más, alguien dijo 3L. 3L menos CT. ¿Ya? Entonces veamos si eso funciona. Entonces vamos a hacer correr el tiempo y vamos a ver si efectivamente veamos el borde de la izquierda ahora, a ver si con 3L funciona. Ya, el de la derecha, súper, porque ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora el pulso se va propagando por abajo hacia la izquierda y ya el pulso entra antes de lo planificado, ¿no es cierto? Y el borde efectivamente no se queda fijo. Entonces vamos, 3L no puede ser eh, una, un buen valor para el corrimiento de la tercera función, así que vamos a probar con 4L. Eh, Vamos a probar con 4L entonces. Ya, vamos a ver si vamos a hacer esto un poco más cuando ya entra el pulso para no perder tanto tiempo. Lo podemos hacer más rápido acá. Ya, 4L tampoco. No sé si se dieron cuenta. Uy.
¿Se dieron cuenta? Ya, fíjense que ahí viene y entra antes de lo planificado. ¿Ya? Entonces no sé si alguien se anima a dar otra respuesta. 2L. Alguien dijo 2L. Ya, probemos con 2L. Ah, ya, pero creo que no se cambió esto. A ver, 4L. Ya, a ver. Ya, y efectivamente funcionó. Entonces, claro, ya. Entonces, la respuesta final está acá, ¿no es cierto? Es 4L. Como había dicho alguien, 4L había que desplazarlo. ¿Y por qué alguien se anima a explicar por qué había que desplazarlo 4L? Para que el tiempo necesario para que se reflejen, o sea, tienes que pasar 2L Ujú. luego de que se haya reflejado, se haya producido la primera reflexión, de modo que no se interpongan entre sí. Claro, esa es exactamente la respuesta. Entonces, efectivamente, entonces una forma de verlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí 4L, es reemplazando y ver que esto efectivamente satisface las condiciones de borde. Entonces, nosotros vamos a ver que U de menos L ahora, coma T, tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que, bueno, cuando nosotros estamos en menos L, esta solución de aquí no juega ningún rol porque ya se pasó al espacio imaginario, por lo tanto lo único que nos interesa es esto de acá. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver si esto efectivamente da 0 cuando lo reemplazamos en menos L. Entonces esta de aquí la vamos a ignorar, simplemente entonces vamos a tener menos F de menos L menos 2L da menos 3L más CT. Y aquí vamos a tener más F de menos L, aquí menos L más 4L me da 3L menos CT, ¿cierto? Y por el mismo argumento de que la función es par, nosotros podemos introducirle un signo menos en el argumento sin que nada cambie. Entonces esto va a ser menos F de menos 3L más CT. Y aquí más F, vamos a introducir el signo menos ahora, menos 3L más CT. Y ahí esto efectivamente da 0, por lo tanto satisface la otra condición de borde. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos dos condiciones de borde, que eran esa de ahí, y también que U de menos L, T sea 0. Entonces este es un método que es medio extraño, pero lo interesante es que funciona. ¿Ya? Igual es de repente medio controversial porque es como más o menos así al ojo, como con mucha intuición, pero lo impresionante es que ustedes pueden fijarse que funciona, ¿no es cierto? Nosotros si hacemos correr el programa, lo que hace es que mantiene los bordes fijos efectivamente. Entonces, eh, noten que si nosotros quisiéramos mantener los bordes fijos para todo tiempo, nosotros necesitaremos añadir infinitas funciones, ¿no es cierto? Una suma infinita de pulsos, que siempre se cancelen unos con otros, ¿no es cierto? Y eso generaría la solución general, pero nos piden hasta dos reflexiones nomás, entonces con eso estamos súper bien, porque se genera, ¿cierto? En el pulso la primera reflexión cuando esto viaja hacia la derecha, ahí la primera reflexión va por abajo y luego la segunda reflexión ahí vuelve por arriba. ¿Ya? Entonces, en eso consistía el primer problema. No sé si les queda más o menos claro. ¿Se entiende más o menos la idea? El método de las imágenes les puede ser muy útil para resolver cierto tipo de problemas. ¿Sí se entendió? ¿O todavía hay dudas? ¿Sí? Ya, entonces, si no hay dudas, pasamos al problema número 2. Ah, ya, alguien me dice si puede poner lo último. Esto de acá, ¿o no? ¿Te refieres a esto? Les puedo dar unos segunditos por si están anotando o algo así. En todo caso, las notas las voy a subir y el video también. Ya. Ya yo, una pregunta. Dale. Que en lo último que hiciste, cuando verificaste que la condición de borde se cumpliera, Ajá. juntaste las dos funciones que están al principio, ¿no?
junté o nada que ver. Tú dices acá, ¿o no? Claro. Claro, aquí yo lo junté estas de acá. ¿Por qué solo estas dos? Porque nosotros vimos que en la primera reflexión esta pasa al espacio imaginario, básicamente. O sea, va a la cuerda que no existe, básicamente. Y estas dos juegan un rol en la cuerda. Fíjate que si vamos a la animación, el primer pulso, si nosotros vemos la animación completa, ¿cierto? Con nuestra cuerda extendida, ¿no es cierto? En el espacio imaginario, vemos que nuestro pulso inicial, cuando se produce la reflexión, se sale de la cuerda y ahí viaja para siempre hasta infinito y nunca más nos va a molestar. Entonces ya no nos preocupamos de esa función. No sé si lo quieres ver de nuevo. Ahí está el pulso inicial. Nosotros estamos viendo nuestra cuerda real llega hasta 10. Entonces, fíjate que ese pulso viaja ahí, se sale de la cuerda y ahí viaja para siempre y lo perdemos para siempre, básicamente. Entonces, como no juega ningún rol para la segunda reflexión, lo que hacemos es eliminarlo de la condición de borde, ¿ya? Pero sí está en la solución que nosotros queremos considerar. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ya, súper. Gracias. ¿Qué nos aporta que nos den fx solo la forma del pulso? Claro, solo a la forma del pulso, pero además hay una cosa súper importante que es para que este método funcione de la manera en la que lo planteamos, es que la función tiene que ser par. O sea, siempre nosotros lo utilizamos como hipótesis de que la función sea par. Eh, Porque ahí se cumple que yo puedo dar vuelta las cosas de adentro sin generar nada malo, digamos, y se pueden cancelar después esto efectivamente. Ahora, si la función fuera impar, uno también puede hacer método de la imagen, solo que tiene que tener otro cuidado, ¿ya? También es posible y si a ustedes les interesa lo pueden explorar por, por ustedes mismos. Si tienen alguna duda también me pueden preguntar si les interesa el método de la imagen, que es súper interesante, a mi juicio es algo súper interesante de que uno se va construyendo las soluciones como en un espacio súper matemático, pero que funciona cuando uno lo ve en el espacio físico. ¿Ya? Eso era lo que les quería contar en la pregunta 1 con el método de las imágenes. Ya, entonces, no sé si hay alguna duda de la pregunta 1 antes de que pasemos a la pregunta 2. Ya, alguien dice que hay gente entrando. Ya, yo creo que para la próxima voy a poner, no voy a dejar que, o sea, no voy a poner el timbre, esa cosa que se pone en Zoom para que uno tenga que aceptar que las personas entren, voy a dejarlo libre, ¿ya? Porque se me olvida aceptar, entonces es medio problemático, ¿ya? Entonces no sé si tiene alguna duda con la pregunta 1 antes de que pasemos a la pregunta 2. ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro más o menos la pregunta 1? ¿Se entiende el método de las imágenes? Ya, si tienen alguna duda, ustedes me interrumpen, con eso no hay problema. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 2, donde vamos a ver otro tipo de oscilaciones en una cuerda. Entonces nos dice que hay dos guitarristas destacados que comparten escenario en un concierto y que los dos guitarristas básicamente emiten una nota cada uno con una longitud de onda distinta. Uno con una longitud de onda de 6,5 centímetros y el otro guitarrista una longitud de onda 6,5 centímetros. O sea, están notas que tienen una longitud de onda levemente cambiada, ¿ya? Entonces nos piden calcular la frecuencia del sonido que se escucha cuando nosotros sumamos estas dos ondas, ¿ya? O sea, queremos calcular cuál es la frecuencia que uno escucharía si suma estas dos notas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una nueva página. Entonces, en este caso, como estamos haciendo oscilar una cuerda a una guitarra, nosotros vamos a tener ondas estacionarias. ¿Qué es lo que es eso? Vamos a verlo inmediatamente. Entonces, primero quiero agrandar la página. Entonces, como estamos en una guitarra, vamos a tener ondas estacionarias. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa ondas estacionarias? Son ondas que tienen la siguiente forma.
U de x, t igual a una amplitud, un seno de kx, y por un coseno de omega t. ¿Ya? Esas son ondas estacionarias. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman ondas estacionarias? Vamos a utilizar de nuevo el GeoGebra para que cachen más o menos de qué se trata una onda estacionaria. Entonces, vamos a hacer lo mismo que antes, o sea, la animación, vamos a fijar una... entonces aquí vamos a fijar una velocidad. No necesitamos una velocidad, creo. Necesitamos una frecuencia. Entonces vamos a definir dos, pero por ahora una. Entonces omega 1 y omega 2. Y vamos a poner entonces nuestra función que va a ser, vamos a poner seno de x, vamos a hacer k igual a 1 por simplicidad nomás, por coseno de omega 1 por t. Ya, esto no está funcionando. Ah, ya, porque tengo que agregar el tiempo, naturalmente. Entonces vamos a introducir el tiempo. Ya creo que esto no salió muy bien, pero ahora lo vamos a hacer bien. Entonces, no puedo introducir el tiempo sin ponerle otro nombre porque me lo toma como una variable y no como un parámetro. Entonces, hay que hacer todo este cuento. Uy, y ahora sí debería funcionar. Entonces, dijimos seno de x con k igual a 1 por coseno de omega por t. Y ahora sí. Entonces, esto es una onda estacionaria, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que cumple? Que la amplitud, ¿cierto? Va a oscilar, ¿cierto? Pasa eso. ¿Por qué es distinto de una onda viajera? Porque noten que esto está estacionario, es decir, no es una onda que se propague, básicamente en el sentido como vimos en el pulso, ¿no es cierto? En donde nosotros teníamos una localización y eso viajaba, ¿cierto? Viajaba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso nosotros tenemos una cuerda que está siempre en el mismo lugar, oscilando hacia arriba y hacia abajo. Ya, esa es la diferencia. Entonces, estos son ondas estacionarias. Eso es lo que uno observa, por ejemplo, en la cuerda de una guitarra, por ejemplo. ¿Ya? Que uno tiene los extremos fijos y estos oscilan más o menos de esta manera. Entonces, yo puedo aquí aumentar, ¿cierto? La longitud de la onda, por ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo para que quede un poquito más claro. Pi por x y le vamos a poner partido en 10. Ya, y lo que yo quiero entonces además es graficar esto desde 0, como si fuera una cuerda de una guitarra, básicamente. Eso es lo que quiero lograr. Entonces, de 0 a 10. Entonces, eso es una cuerda de una guitarra, ¿cierto? Está fija. Y lo que yo voy a hacer es hacerlo oscilar, ¿cierto? Es el primer armónico, lo que uno llama el primer armónico porque no hay ningún nodo, ¿cierto? Entre medio no hay ningún punto que valga siempre 0. Entonces, si yo quiero agregar nodos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, es cambiar aquí el seno, ¿cierto? Y le puedo poner 5, por ejemplo. Y ahí voy a tener un nodo. Este sería el segundo armónico, porque tengo un nodo en la cuerda. Entonces, un punto que siempre vale 0. Entonces, fíjense cómo oscila el segundo armónico. Oscila de esa manera. Entonces, yo puedo ir agregando armónicos aquí, dividiendo esto por entero, ¿cierto? 2,5. Me parece que eso genera más armónicos, efectivamente. Entonces yo puedo hacer correr el tiempo para el tercer armónico y esto funciona más o menos así. No sé si se entiende más o menos la idea de la onda estacionaria. Una onda que solo vibra hacia arriba y hacia abajo todo el rato, como la cuerda de una guitarra. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener, esta es la forma de una onda estacionaria. Fíjense que es distinta a la que teníamos antes. Antes teníamos f de x menos ct. Esto es algo que viaja. Y esto de aquí es algo que oscila hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Esto es una onda estacionaria. Entonces aquí le vamos a poner onda estacionaria. ¿Ya? Entonces lo que nosotros queremos entonces es una onda que van a tener frecuencias distintas básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es definir nuestra I de x, t como una amplitud
un seno de kx. Y tenemos dos frecuencias distintas porque tenemos dos longitudes de onda distintas. Por lo tanto vamos a tener coseno de omega 1 por t más coseno de omega 2 por t. Una ¿Ya? pregunta. Ujú. ¿Por qué el profe en la clase puso 2A y ahora pusimos A? Bueno, eso es solamente una constante de normalización. En general, uno puede poner aquí un factor el que uno quiera. Puede ser 2A o puede ser 10A. En definitiva, siempre hay una constante que está relacionada a la amplitud. Pero da lo mismo si es 2A o si es A o si es B. Lo importante es que sea una constante en donde nosotros podamos controlar de alguna manera la amplitud. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, tenemos una forma, o sea, una función de onda, ¿cierto? Que tiene esta forma. Entonces, lo que nosotros nos va a interesar ahora es solamente esta parte, porque nosotros queremos ver con qué frecuencia se escucha, porque nosotros tenemos una superposición de frecuencias que están dadas por cada longitud de onda y queremos conocer a qué frecuencia uno escucha una superposición de frecuencias. ¿Ya? Entonces, queremos trabajar esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que nos va a interesar, que nosotros vamos a llamar, ahora por simplicidad, la vamos a llamar, ya como ya usamos f antes, pongámosle g de t. Ya, como esto, fíjense que solo depende del tiempo, le vamos a poner g de t. Y hay una pregunta. ¿Cómo se justifica esa suma de cosenos de distintas longitudes de onda? Porque resulta que eh, la, la onda, ¿no es cierto? O sea, nosotros, creo que ustedes vieron la ecuación de onda, ¿cierto? Que es como d2, no, espera, d2u de t2 igual a c cuadrado de 2u de x2. Esa es la ecuación de onda. Entonces, si yo... ya, hay otras propiedades que tiene esta ecuación de onda. Lo primero es que es una ecuación de onda lineal. ¿Qué significa eso? Que yo puedo aplicar el principio de superposición. ¿Y eso qué significa? El principio de superposición significa que si yo tengo dos ondas, yo las puedo sumar básicamente. Y la interacción entre ellas no es más que la suma de cada componente. O sea, yo, por ejemplo, aplicada a nuestro problema, lo que nos dice que la ecuación de onda sea lineal es que yo puedo simplemente superponer la nota que emite el guitarrista 1 con la nota que emite el guitarrista 2. ¿Ya? Eso no sería cierto, por ejemplo, en una ecuación de onda que fuera no lineal. ¿Ya? Cuando hay cosas no lineales, se dice que el todo es más que la suma de las partes. Nosotros estamos considerando una ecuación lineal, por lo tanto el todo es simplemente la suma de las partes. Y en este caso las partes son cada nota. ¿Ya? Y como nosotros queremos encontrar la suma o sea, queremos encontrar qué es lo que resulta cuando nosotros sumamos estos dos guitarristas, simplemente tenemos que sumar linealmente, o sea, lo que emite el guitarrista 1 más lo que emite el guitarrista 2. ¿Ya? Cuando los fenómenos son de otra manera, no lineales, ahí hay que considerar otras interacciones y esto se vuelve mucho más complejo, porque aquí nosotros estamos considerando que el todo, ¿cierto? Esto es el todo, es simplemente la suma del guitarrista 1 más lo que hace el guitarrista 2. Ah, buena. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? Ya. Y otra pregunta. El seno de kx no se suma porque es suponer que es la misma cuerda para los dos guitarristas. Claro, ya. Esta es una suposición, esa es una muy buena pregunta, porque esta suposición es bastante fuerte. O sea, uno podría decir en realidad que cada guitarrista en realidad tiene un K distinto, pero por simplicidad vamos a considerar de que sean los dos iguales, ¿ya? Que la longitud de onda Ya, no bueno. cambia mucho el K. Gracias. Es una muy buena pregunta. Ya, entonces, no sé si se entiende más o menos esto. Estamos considerando el guitarrista 1 más el guitarrista 2. Entonces, ya, dijimos que esto iba a ser g de x, t, o sea, g de t, perdón, y queremos estudiar este g de t, ¿ya? Entonces, creo que yo la clase pasada les había dicho que eh, había una forma de expresar los cosenos que era, no sé si se acuerdan, por ejemplo, si yo quiero
Bueno, esto es una identidad que deben haber visto en álgebra, que elevado a i phi es coseno de phi más i seno de phi. Ya, entonces vamos a utilizar esta expresión para, porque nos va a servir de alguna forma a trabajar un poco esto. Ya, yo la última vez creo que le había dicho que probablemente no iban a ver esto, pero me di cuenta que creo que sí está en el programa. No sé si lo vieron con el profe, me parece que sí o no. De todas maneras, es algo, una herramienta súper útil. Van a ver ahora por qué. Entonces, el truco que yo quiero hacer es expresar los cosenos como exponencial imaginaria. Ya, entonces es un truco bastante sencillo. Entonces, yo tengo g de t igual coseno de omega 1 por t más coseno de omega 2 por t. ¿Ya? Y yo voy a considerar una función auxiliar, digamos, que va a ser levemente distinta, así que lo voy a hacer una distinción, le voy a poner un tilde, ¿ya? G tilde de t, y voy a reemplazar los cosenos por exponencial imaginaria. Entonces, esto lo voy a escribir como e elevado a i omega 1t más e elevado a i omega 2t. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y cuál es la gracia de este truco? Es que yo puedo trabajar con las exponenciales y cuando yo me quiera devolver a g, simplemente voy a reemplazar todas las exponenciales imaginarias por coseno. ¿Ya? Ese va a ser el gran truco. Entonces vamos a trabajar un poco con esto y si tienen alguna duda me pueden interrumpir, no hay problema. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar un poco esta expresión de aquí y yo lo que quiero hacer es factorizar. Entonces lo que voy a factorizar es esta expresión de acá y la voy a escribir como e elevado a i. Y aquí voy a escribir omega 1 menos omega 2 partido en 2 por t. ¿Ya? Y yo quiero factorizarlo por algo que multiplicado por esto me dé esto de aquí y que multiplicado por esta cosa de acá me dé esto de aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé esto de acá? Eso es lo que vamos a responder ahora. Entonces, tiene que ser por una exponencial imaginaria, ¿no es cierto? Tal que, recuerden que cuando nosotros multiplicamos exponenciales, por ejemplo, si tengo exponencial de alfa por exponencial de beta, esto es lo mismo que exponencial de alfa más beta. ¿Ya? Entonces, usando esa propiedad, yo quiero algo que, cuando yo sumo esto con esto, me dé omega 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a simplemente sumar omega 1 eh, más omega 2 partido por 2 y por t. ¿Ya? Fíjense, ustedes pueden comprobar que si suman los exponentes, suman esto más eso, me da efectivamente omega 1. ¿Sí? Ya, y aquí lo que yo voy a hacer es, quiero hacerlo algo similar. Entonces, exponencial de, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé esto de acá? Entonces, no sé si alguien se anima. Tendría que ser eh, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí menos omega 1 más omega 2 partido por 2 por t? Voy a poner el menos acá afuera. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo hago eso? No sé si se está cachando más o menos la idea. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar que se entiende más o menos lo que estamos haciendo, el trabajo con las exponenciales? Ya, alguien dice que da 1. Ya, entonces hagamos la suma rápidamente para ver si esto efectivamente da. Lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, o sea, este con este y después este con este de acá. ¿Ya? Entonces, el primero es omega 1 menos omega 2 partido en 2 más omega 1 más omega 2 partido en 2, ¿cierto? Aquí los omega 2 partido en 2 se cancelan y me queda omega 1 partido en 2 más omega 1 partido en 2, esto me da omega 1. ¿Ya? Y para el otro caso tengo omega 1 menos omega 2 partido en 2 más este de aquí,
que me va a dar, que es menos en realidad, entonces aquí le vamos a poner un menos omega 1 más omega 2, ¿cierto? Partido en 2, y esto me da, que los omega 1 se cancelan, ¿cierto? Porque tienen signos cambiados, en cambio los omega 2 tienen el mismo signo, porque este signo modifica el de acá, y entonces esto me da menos omega 2. ¿Ya? Entonces, ya, hay cosas en el chat, las voy a leer al tiro. Ya, entonces, claro, efectivamente pueden haber más soluciones que esta de acá, pero vamos a considerar esta aquí por una razón más o menos importante, y es que si yo tengo, que es una propiedad de los cosenos de nuevo, si yo tengo coseno de menos phi, es lo mismo que coseno de phi, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y eso también sirve para las exponenciales, ¿ya? Entonces, si yo tengo la exponencial de menos i phi, es más o menos lo mismo que la exponencial de i phi. ¿Por qué digo más o menos? Porque en realidad nosotros solo nos importa la parte real. En realidad esto, la forma formal es decir que la parte real de eso son iguales. Ahí estamos 100% con algo que es verdadero. Pero como nosotros solo nos interesa la parte real, en realidad podemos decir algo un poco más suave que eso de ahí. Y eso nos va a permitir entonces cambiar el signo de acá, ¿ya? Sin que pase nada. Tengo una duda. Ujú. Eh, en la parte de arriba, en la ecuación de imaginarios, así como en trigonométrica, Acá o más arriba. eh, más arriba, Aquí está. ahí, esa. Ya, No, no, la que, está. esa Ujú. misma. Cuando la reemplazaste en el G' de t, Ujú. ¿por qué es exponencial i de omega 1t y no exponencial de i omega 1t menos Y i omega. seno de omega 1t? Ah, ya, resulta que, claro, o sea, claro, claro. Esa es una buena pregunta. O sea, en general esto es coseno más seno, más y seno, ¿cierto? Pero como Claro, nosotros, nosotros, el truco que vamos a utilizar es que nosotros vamos a pasarnos a la exponencial, pero solo nos interesa la parte real, básicamente. ¿Ya? O sea, nosotros en general, si lo quisiéramos hacer formal, esto es como la parte real y aquí también la parte real, pero para que no sea tan confuso, lo vamos a poner solamente de esa manera, eh, como que nos interesara solo la parte real. Ya, entonces nosotros con eso podemos hacer el cálculo más o menos sencillo, después podemos volvernos a nuestra g sin exponenciales, simplemente cambiando las exponenciales por coseno. O sea, lo que vamos a hacer nosotros ahora es devolvernos cambiando esto por coseno. Por ejemplo, aquí vamos a poner coseno de omega 1 más omega 2 partido en 2 por t. Ese va a ser más o menos el truco. No sé si se cacha la idea. O quizás no, sí, sí. no era esa tu duda, pero si es esa, más o menos esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ya lo que vamos a hacer ahora, dándose cuenta ustedes de que nos dan estos valores de acá, nosotros ahora vamos a, ya vamos a borrar esto porque ya comprobaron que efectivamente da. Lo que vamos a hacer ahora en este instante es cambiar esto a coseno. O sea, ahora nos vamos a volver a la GT sin tilde. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar simplemente las exponenciales por cosenos. Entonces aquí va a ser coseno de omega 1 menos omega 2 partido en 2 por t. ¿Ya? Y en el paréntesis tenemos aquí coseno de omega 1 más omega 2 partido en 2 partido en 2 por t. Y ahí está, acá nosotros dijimos que lo podíamos haber cambiado. Igual lo podemos cambiar después o antes, da lo mismo. Lo vamos a cambiar aquí en la exponencial. Y nos queda entonces más coseno de omega 1 más omega 2 partido en 2 por t. Y tenemos eso ahí. Entonces tenemos, fíjense, los mismos cosenos acá. Y entonces los podemos sumar, básicamente. Entonces vamos a tener acá un 2. Voy a bajar este coseno simplemente. Coseno de... Y lo voy a poner quizá un paréntesis sea más claro aquí para las frecuencias. Partido en 2. No sé si esto ayuda. Coseno de omega 2 por t.
Y aquí vamos a poner la suma de estos dos cosenos que son idénticos, básicamente. Entonces aquí vamos a poner omega 1 más omega 2 partido en 2 por t. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces llegamos a esa g. Entonces, fíjense que era la g antes. Era una suma de cosenos. ¿Ya? Y ahora nos quedó una multiplicación de cosenos. Una multiplicación de cosenos. Ya, entonces eso va a ser interesante porque aquí nosotros podemos definir una frecuencia. Ya, entonces vamos a nosotros definir una, naturalmente aquí hay dos frecuencias, ¿cierto? La resta de la frecuencia y aquí está la suma. Entonces vamos a definir dos frecuencias auxiliares que van a ser omega grande, que va a ser la suma de la frecuencia, la semisuma, si quieren. Omega 2 partido en 2. Y omega chica le voy a poner a la resta de ambas, ¿ya? Entonces omega 1 menos omega 2. Fíjense que aquí da lo mismo, por ejemplo, si omega 1 es más grande que omega 2 o viceversa, porque el coseno es una función par, por lo tanto lo que le importa es la diferencia y no el signo. ¿Ya? Entonces vamos a definir eso de ahí. Y de esa manera entonces nos queda que f de t es exactamente 2 coseno de omega t, ¿cierto? Omega chica t, por coseno de omega grande t. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos aparecieron otras dos frecuencias. Entonces, la buena pregunta es, ¿cuál de estas dos es la frecuencia que uno escucha? Entonces, no sé si alguien tiene alguna idea de eso. ¿Cuál de estas dos frecuencias es realmente la frecuencia que yo escucho? Cuando los dos guitarristas, recuerden que este está situado en el problema de que dos guitarristas emiten una nota a la vez y nosotros queremos calcular la frecuencia que uno escucha. ¿Ya? Entonces, si lo quieren pensar por mientras, vamos a volver al gráfico por última vez a ver qué es lo que está pasando. Alguien dice la más alta. Eso es la respuesta correcta, así que súper bien. Ahora, ¿por qué la más alta? Vamos a ver ahora por qué es la más alta. Entonces, vamos a hacer un gráfico en el espacio del tiempo. Entonces, vamos a definir nuestra frecuencia, ¿cierto? Omega 1, omega 2. Y ahora vamos a poner nuestra solución, que es 2 coseno. 2 coseno y aquí era una cuestión más o menos gigante, pero yo creo que vale la pena ponerlo. Entonces vamos a poner menos omega 2 para ver qué es lo que está pasando realmente. Entonces, 2 por t. Ya, le vamos a poner x como si fuera el tiempo. Ya. No, creo que funciona bien si pongo t, solo que esto tengo que cambiarlo. Ya, ahí está. Ya, entonces nos falta la otra, ¿cierto? Coseno de aquí vamos a poner omega 1 más omega 2 partido en 2 por el tiempo. Ya, entonces vamos a ver cosas que son medias raras en general. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué particularidad tiene este problema en general? Es que las dos longitudes de onda son parecidas. Si las dos longitudes de onda son parecidas, uno esperaría que las dos frecuencias sean muy parecidas. ¿Ya? Hay algo en el chat, así que lo voy a leer antes de continuar. Entonces, en el chat dicen que el omega mayúscula. Ya, alguien dice, claro, ya estaban respondiendo a la pregunta acá. Claro, el omega mayúscula es la frecuencia que uno escucha. ¿Por qué? Ya, entonces yo estaba diciendo que cuando las longitudes de onda son más o menos similares, uno tiene frecuencias que son similares. Entonces aquí vamos a aumentar la frecuencia, porque en general uno no escucha un sonido de 1,5 en frecuencia angular. En general son más altas las frecuencias, así que vamos a tratar de ponerle a esto una frecuencia un poco más alta. La vamos a poner hasta 30, ¿ya? Yo creo que eso es más o menos ilustrativo y se va a entender más o menos bien. Entonces esta igual la vamos a modificar. Omega 2 le voy a poner de 0 hasta 30. Ya, entonces yo voy a subir una frecuencia, la voy a poner, por ejemplo, ¿cuánto? Ya pongámosla en 27.
Ya, y ahí se ve una cuestión medio extraña, así, se ve como una... eh, se- por cierto, se ve en formación de patrones, pero vamos a ver qué es lo que pasa si yo esta frecuencia la acerco mucho a la frecuencia de abajo. Es decir, qué pasa si, por ejemplo, omega 1 lo voy a hacer igual. Entonces, 26,8. La misma frecuencia, bueno, ahí se ve un pulso monocromático, ¿cierto? Una frecuencia muy alta. Esto oscila muy rápido, pero lo interesante es qué pasa si yo la cambio levemente. Es decir, esto es lo mismo que si yo cambiara un poquito la longitud de onda. Entonces la voy a cambiar levemente y fíjense lo que pasa. Se forman estos patrones de acá que, que básicamente lo que yo estoy viendo es una multiplicación de dos frecuencias, ¿cierto? Hay una frecuencia lenta, que es la amplitud, y otra frecuencia rápida que es la frecuencia del sonido, básicamente. Y lo que está modelado es su amplitud. Esto es lo que se conoce usualmente como amplitud modulada. ¿Ya? Esto se llama amplitud modulada porque si se fijan, la amplitud tiene una modulación de una frecuencia que es lenta, ¿cierto? Porque una frecuencia lenta cambia lentamente y hay una frecuencia súper rápida que cambia rápidamente, que es la que uno escucha. Y ya esto es como en virtud de que Em, vi que el profe le hizo una playlist, entonces están harto, muy interesados en la música. Entonces no sé si ustedes conocen el disco de Arctic Monkeys, este de acá, que se llama AM, y la carátula del disco es, fíjense, exactamente lo que les acabo de mostrar, una amplitud modulada. De hecho, por eso el disco se llama AM, de amplitud modulada en inglés, que es, bueno, amplitud modulada. Esto es una amplitud modulada, ya que es lo mismo que nosotros observamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que una amplitud esté modulada? Bueno, que las dos frecuencias tienen que ser más o menos iguales. Entonces yo voy a fijar una, por ejemplo, en 22 y la otra la voy a poner cerquita, en 23, por ejemplo, y ahí se ve una frecuencia modulada. Yo puedo ir bajando, ¿cierto? Y generar distintos tipos de patrones. Por ejemplo, ahí genero una más parecida a la de la carátula del disco. Entonces eso es lo que se conoce usualmente como amplitud modulada y se utilizaba en las radios AM. No sé si ustedes han escuchado hablar de eso. Las radios antes transmitían en amplitud modulada. Ahora lo que hacen es modular la frecuencia y eso es lo que se llama FM. Entonces esto es lo que uno conoce como amplitud modulada. Entonces ya estamos a punto de calcular la frecuencia. Entonces lo que nos piden básicamente es... Ahora vamos a volver al problema. Entonces nos piden calculen la frecuencia del sonido que escuchan los dos asistentes. Entonces, como ustedes bien dijeron, es el omega grande, está acá. Entonces, esa va a ser la frecuencia. O sea, nosotros tenemos que... eh, ya, solo un segundo para volver acá. Ya, porque esto yo lo había llamado GDT y no FDT. No sé por qué aquí le puse FDT. Esto era GDT. Ya, entonces la frecuencia, esto es la frecuencia angular, ¿no es cierto? Entonces uno define la frecuencia omega como 2 veces pi por la frecuencia real, en hertz. ¿Cierto? Esto está en radianes por segundo y esto está en 1 partido segundo. ¿Ya? Y además uno tiene que, por ejemplo, eh, lambda por f, ¿cierto? Es la velocidad del sonido. Entonces yo aquí puedo despejar f y obtener c partido por lambda. En definitiva lo que estoy haciendo es dejando eh, esto en función de lambda, ¿ya? Entonces c partido en lambda. Eh, esto de aquí es c partido en lambda. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero ahora es expresar esto en función em, de... lo que voy a hacer ahora es volver a esta relación de aquí, básicamente. Entonces, hasta acá. ¿Ya? Entonces voy a borrar por un momento esto y voy a escribir como un medio de omega 1 más omega 2. ¿Ya? Y ahora voy a utilizar entonces que si yo multiplico aquí 2pi por f, esto me da omega, y si yo bajo esto de acá y lo multiplico por 2pi, esto me da 2pi partido en lambda. Ya, entonces teniendo omega, yo puedo calcular esto en función de la frecuencia y reemplazarlo acá. Entonces esto me va a quedar un medio. Omega 1 va a ser 2pi partido en lambda 1.
Y aquí omega 2 me va a quedar... aquí me falta un C, que viene acá. Sí, por eso me suena extraño. Ya, ahora sí. Entonces 2πc partido en lambda 1 más 2πc partido en lambda 2. ¿Ya? Y ustedes pueden después reemplazar los valores, ¿no es cierto? Y ver qué es lo que da. Yo lo voy a reemplazar aquí, pero no lo voy a calcular porque para que pasemos a los siguientes problemas. Aunque lo que sí, les voy a dar unos minutos para que descansen ahora. Vamos a escribir esto y vamos a dar unos minutos. Después de que puedan expresar sus dudas si tienen. Entonces la velocidad del sonido es como 340 metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que expresar la longitud de onda en metros, y una era 6, entonces 6 metros son 0,06 metros, y aquí lo mismo, 2pi por 340, y aquí era 6,5 centímetros, entonces esto es 0,065. Ya ese sería el valor numérico. No sé si se entiende más o menos la idea. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Quiero hacer un último comentario. Creo que los dos era 0,65. No, o sea, tenía que ser levemente cambiado para que hubiera amplitud modulada. Una era... Ah, sí. Ya, ya. Creo que esto fue un error mío quizá, pero una era 6. Sí, efectivamente el enunciado, las dos son la misma, pero esa no tendría mucha gracia porque son la misma nota, entonces uno escucharía naturalmente lo mismo. Pero si yo las modifico un poco, vamos a dejar que una sea 6. ¿Ya? Ahí les voy a subir el enunciado corregido. Vamos a hacer que sea 6 para que haya una leve diferencia. La idea es que haya este fenómeno de amplitud modulada. Entonces, en ese caso sería lo que le escribí acá. Ya, entonces alguien pregunta, entonces la frecuencia siempre es la más alta. Sí, es la más alta porque eso es lo que oscila básicamente esta cosa de aquí. Entonces, lo último que les quiero comentar es que, por ejemplo, ¿por qué uno habla de frecuencia modulada? O sea, amplitud modulada. Es porque uno tiene una amplitud, ¿cierto? Aquí voy a graficar solamente la amplitud, que sería lo primero. O sea, 2 por coseno de... y esto es lo último. Vamos a dar unos minutitos para descansar. Pero quiero que aprendan esto de aquí. Entonces, 2 y aquí por t. Fíjense que esto es la amplitud. Entonces, es la modulación de la amplitud. Y si nosotros graficamos la otra, coseno de omega 1 más omega 2 partido en 2 por t, uno obtiene la frecuencia del sonido, básicamente, que es esto es lo que uno quiere conocer, ¿cierto? No la modulación de la amplitud. Entonces, básicamente una modulación de amplitud lo que estamos observando, ¿cierto? Hay una amplitud que va a una frecuencia lenta y el sonido que va a una frecuencia rápida, ¿ya? Entonces eso es finalmente lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna duda antes de que vayamos a un breve descanso. Las preguntas que quedan son un poco más cortas, pero yo creo que son importantes para el control, porque son preguntas que en general se ponen, que son preguntas cortitas más de haberse leído un poco la materia o haber ido a clase. Estas dos preguntas iniciales eran más complejas, ciertamente, eran ya de interpretar, de conocer un poco más. Entonces no sé si tienen alguna duda. Vamos a las 9:55 damos un recreo de, yo ¿Ya creo, yo? 10 minutos. Sí, dime. A mí me queda una duda de más arriba, Ujú, dale. de la parte donde estabais hablando de E, que por qué estaba bien que quedara menos omega 2 Ah, claro, claro. Sí, sí, cuando sí. lo comprobaste. Eso es buena pregunta ya. Entonces, claro, aquí nosotros teníamos primero, eh, claro, entonces, ya, esto yo lo puedo abordar de dos maneras. Nosotros podríamos poner el signo menos acá y esto me daría menos, claro, me daría menos omega 2 por T. Entonces yo puedo hacer varias cosas. En realidad yo creo que, a ver, la más clara, yo creo que es si introduzco este aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el coseno? Partamos de acá. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo menos omega 2 por t? Eso no cambia en nada, ¿cierto? Porque el coseno
de menos phi es coseno de phi, ¿ya? Entonces, si yo le pongo un menos, el coseno no lo percibe, no lo nota. Entonces yo puedo arrastrar este menos para acá. En ese caso tendría, esto lo puedo dejar así y nada ha cambiado. Básicamente, yo puedo cambiar el signo en la exponencial en este caso y en el coseno acá porque representan una función par en el espacio real. ¿Ya? No sé si se entiende más o menos. Ah, ya, ya. Y ahora entendí. Vale. Ya, súper. Gracias. Ya, alguien dice el desarrollo de la P1 para sacar unos pantallazos, dale. Igual esto lo voy a subir inmediatamente cuando termine la clase, en todo caso. No sé qué parte, más arriba o más abajo. Ya, te voy a poner un rato acá y después más abajo. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya, vamos a las 9, o sea, a las 10:05 volvemos. Y hacemos los últimos dos problemas que son mucho más cortitos que estos. Y que más que nada es por si les puede, se les llegase a aparecer algo así en el control, que son preguntas cortitas de ver conceptos así muy específicos que vieron en clases o que pueden haberse leído en los libros, en los apuntes, donde sea. Aquí me acabo de dar cuenta que esto tiene que ser un igual. 0 igual. Ya, entonces, ya volvemos en 10 minutos entonces. Igual yo me voy a quedar acá, si tienen alguna duda me la pueden hacer. Y voy a pausar la grabación.
Ya, ¿están por ahí? Vamos a hacer lo que nos falta. Sí, confirmen que ya volvieron. Y terminamos con las últimas dos preguntas que nos faltan. Si alguien ya está por ahí o no hay nadie todavía. Sí, parece que sí. Ya, súper. Entonces, ya, voy a compartir pantalla inmediatamente. Ah, tengo que reanudar la grabación. O ya está grabando. Ya, no importa. Entonces, tenemos la pregunta 3 que nos dice que una ruidosa máquina ubicada en el interior de una fábrica produce un sonido cuya amplitud de desplazamiento es A igual 1 micrómetro. Entonces la frecuencia del sonido emitido por esta máquina es ajustable y para evitar daños de salud en los trabajadores, la máxima amplitud de presión permitida es esa presión de ahí que son 10 pascales. Considere que el módulo de volumen del aire es 1,42 por 10 elevado a 5 pascales. Y nos preguntan dos cosas. Primero, ¿cuál es la frecuencia más alta que puede emitir la máquina sin exceder el límite permitido? Y nos preguntan si es audible dicha frecuencia. Entonces, eh, lo importante de esta pregunta es, hay solo una cosa que es súper importante, que lo está escribiendo acá, que es esa ecuación que me imagino que vieron en clase. Y es que la presión uno la puede escribir en función del desplazamiento de esa manera, con el módulo del volumen, que está acá, se ve de ahí. Entonces, du a dt de x dt. Ya, esta es la parte clave. O sea, sabiéndose eso, uno ya tiene como el problema que se resuelto. Entonces, esto lo vamos a dejar por aquí. Y entonces nosotros vamos a darnos una solución para U. En realidad no es muy relevante la precisión de qué tan preciso tiene que ser U, sino más bien que sea una onda monocromática y eso nomás. Da lo mismo si es estacionaria o propagativa. Si es monocromática está bien. ¿Qué es monocromática? Que sea un seno o un coseno. Ah, puede ser seno o un coseno. Da lo mismo cuál de las dos sea, entonces vamos a utilizar por simplicidad un coseno. ¿Ya? Como no hay condiciones de borde ni nada, nosotros no podemos saber a priori si es un coseno o un seno, pero vamos a suponer cualquiera de las dos, en este caso un coseno. Entonces vamos a poner kx menos omega t, vamos a suponer que es propagativa. O sea que esto se mueve, no es una onda estacionaria. Ah, y aquí tenemos que ponerle una amplitud, ¿cierto? Una amplitud coseno de kx menos omega t. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos esto, podemos derivarlo, ¿cierto? De u a de... No, aquí no es a de t, es a de x, ¿ya? Ya, de u a de x es menos a seno de menos a por k, ¿cierto? Por la regla de la cadena. Seno de kx menos omega t. ¿Ya? Entonces nosotros reemplazamos esto de aquí en esta acá y obtenemos entonces que la presión es algo así como menos b. Con este menos de aquí se va a cancelar, así que nos va a quedar más b a por k por seno de kx menos omega t. ¿Ya? Y entonces nosotros nos dicen que la presión máxima es P0, que es la amplitud básicamente. O sea, nosotros queremos que esto sea la amplitud. Esto de aquí es la amplitud, ¿cierto? Lo que acompaña al seno. Por lo tanto, esto de aquí es P0. Entonces, lo que nos va a quedar es que A por B por K es P sub 0, ¿cierto? Y nosotros nos dicen que esta es la máxima frecuencia, o sea, la máxima presión permitida. Por lo tanto, nosotros queremos que esto sea efectivamente, queremos que a lo más sea eso, es decir, que esto sea menor o igual que 10 pascales. No, queremos que claro, esto sea menor que el máximo permitido y esto es 10 pascales. Ya, entonces vamos a reemplazar, ¿cierto? Entonces, A, que vendría siendo la amplitud del desplazamiento, es decir, 1 micrómetro. Eso es 10 elevado a menos 6, me parece, sí, porque 1000 es a la menos 3, entonces vamos a tener aquí 10 elevado a menos 6 metros.
no voy a poner las unidades por ahora, entonces por B, que es 1,42 por 10 elevado a 5, por 10 elevado a 5, y K, que es, uno siempre puede escribir, aquí lo voy a hacer al lado, el K se escribe como 2pi partido por lambda, ¿ya? Y a nosotros no me acuerdo si nos dan lambda o la frecuencia, creo que nos piden la frecuencia. Ya, entonces, pero uno siempre puede, teniendo esto presente y siempre esta relación de aquí que es muy importante, que es C igual lambda por F, uno puede siempre reescribir esto. Entonces aquí yo puedo despejar lambda, me va a quedar que lambda es igual a C partido por F, y yo puedo reemplazar ese lambda acá, y me va a quedar que K entonces 2pi F partido en C. Ya, entonces, aquí voy a poner entonces 2 por 2pi por F partido en C, que es 340 metros por segundo. Y yo quiero que esto sea menor o igual que 10 pascales. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo despejar F para tener una cota máxima, ¿cierto? Entonces F tiene que ser menor y aquí va a ser un largo número de cosas que multiplicar. Entonces tenemos 10, que es este 10 de acá, el 340 de abajo, por 340, y abajo tengo un 2pi, tengo un 10 elevado a 5, tengo un 1,42 y tengo un 10 a la menos 6. Ya, entonces eso lo voy a hacer, a ver dónde lo podría hacer, en Wolfram para ver el valor numérico. O si tienen una calculadora, yo no tengo ninguna acá, así que lo voy a hacer acá en Wolfram. Entonces 10 por 340 dividido en, y aquí tengo 2pi, 2 por pi por 10 a la 5 por 10 a la 6, que eso me da, bueno, lo voy a escribir. 10 a la 5 por 10 a la menos 6 por, me queda algo, una cosa más, 1,42. 1,42. Ya, creo que estamos bien ahí. A ver, ¿cuánto da esto? Ya, nos da ese valor. Alguien escribió en el chat. UM es igual a 10 a la menos 6. Claro, me parece que el prefijo micro, igual lo podemos comprobar rápidamente. Prefijo micro. Entonces, prefijo micro. El mu es de micro, me parece. Entonces, claro, el mu es micro y es 10 a la menos 6. Entonces, si nosotros tenemos, ya es un pequeño paréntesis para la pregunta del chat, A es un micrómetro. Eso es un micrómetro. Esto es micro y esto es metro. Entonces esto es lo mismo que 1 por el prefijo micro, que es 10 a la menos 6, y a la menos 6 metros. O sea, esto es 10 a la menos 6. ¿Ya? Eso significa que la amplitud es 10 a la menos 6 metros. Entonces aquí tengo 10 a la menos 6 metros. ¿Ya? Entonces, fíjense que Wolfram nos dice que esto da 3810,75. 3810,75. Entonces vamos a poner que la frecuencia máxima, la frecuencia max es, ya se me olvidó cuánto era, pero era 3810,75. Esto está en Hertz. Ya pongo la unidad al final. En general, uno, para ser riguroso, podría poner la unidad en todo momento y ver qué da, pero asumiendo que no nos equivocamos, eh, podemos poner la unidad al final. Ya, entonces esto sería la frecuencia máxima. Ahora la pregunta ¿es audible? ¿Alguien se atrevería a responder esa pregunta si esto es audible o no es audible? Sí es. ¿Y por qué? Ya, entonces la respuesta es que la frecuencia, ya ahí están respondiendo, así que vamos a ver las respuestas. Uy, se me perdió el mouse. A ver. Ya, entonces, claro. Entonces, exactamente, la frecuencia audible es entre 2, o sea, 20 Hz y 20 kHz. Entonces, como nosotros decimos,
como la frecuencia máxima está en el rango audible, es decir, entre 20 kHz y también es mayor que 20 Hz. Entonces, sí es audible. Sí es audible. ¿Ya? Entonces, estamos en el rango. Entonces, repasando brevemente cosas que había que considerar acá. Este es un problema, si se fijan bien, de si se leyó el libro, si fue a clase o no. Había que saber si esta formulita de acá arriba, que es una formulita que vieron en clase, me imagino, que relaciona la presión con el desplazamiento. Eh, y después había que saberse el rango de frecuencia audible. Fíjense que aquí hay implícitamente una frecuencia, o sea, una pregunta de materia, ¿cierto? De cuál es el rango de frecuencia audible. Si uno no sabe el rango de frecuencia audible, no puede responder la parte B. ¿Ya? Y una pregunta bastante sencilla. Entonces, vamos a hacer la última, que también es sencilla y que tiene que ver con lo mismo. Entonces, vamos a leerla. Bueno, si tienen dudas, me pueden preguntar. Nos dice que un parlante unidireccional emite de forma estacionaria, ya eso es muy importante, forma estacionaria, un sonido cuya longitud de onda es lambda, en dirección a una pared fija. Si la pared corresponde a un nodo de presión y además no se consideran las reflexiones que ésta pueda generar, calcule qué distancia de la fuente es posible ubicarse de tal manera que no escuche sonido alguno. Entonces, la pregunta es básicamente, yo tengo un parlante, ¿no es cierto? Voy a dibujar acá un parlante. Tengo un parlante, entonces, y voy a emitir un sonido, ¿cierto? Una onda, que son de presión, en realidad las ondas de presión. Siempre hay dibujitos, pero como que uno tiene las partículas del aire como muy dispersas y en ciertas regiones tienen mucha compresión, o sea, hay muchas partículas juntas y después no hay tantas, hay más dispersión y después tiene muchas las partículas juntas de nuevo y después más dispersión. Eso sería más o menos, o sea, hay formas gráficas mucho mejores en Google, me parece, que este dibujo malo que estoy haciendo. Veamos, entonces, a ver si hay onda de sonido. Onda de sonido. Entonces, veamos alguna onda de sonido. O busquemos onda de presión, que las ondas de sonido no son más que ondas de presión. Onda de presión, claro, aquí está. Entonces, eso básicamente, que en las partículas del aire hay mucha presión cuando estamos en un máximo y cuando hay poca presión cuando estamos en un nodo. Entonces, bueno, aquí también se puede ver más claramente. ¿Cierto? Las moléculas muy juntas cuando hay alta presión y cuando hay poca presión están muy dispersas. ¿Ya? Entonces, esa es más o menos la idea. Entonces, esto igual uno lo puede modelar como, por ejemplo, si aquí yo digo que hay un máximo de presión, entonces en mi función sinusoidal va a haber un máximo, y aquí va a haber un mínimo, etcétera. Entonces esto es muy análogo de alguna forma a lo que es una cuerda, ¿sí? Solo que son otro tipo de onda. Por ejemplo, una pregunta de materia que les podrían hacer aquí es, ¿qué tipo de onda es esto? Esto es una onda longitudinal porque la propagación de la energía va en la misma dirección que la propagación de las moléculas, ¿cierto? Las moléculas se mueven hacia allá y hacia acá. Y la energía también va hacia allá, entonces está en la misma dirección. Por ejemplo, es distinto en una cuerda en donde las moléculas de una cuerda se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero como esto se propaga, la energía va hacia allá, o sea, van en direcciones transversales. Por eso es una onda transversal. Ya, pero eso no es parte de la pregunta, simplemente recordando un poco de la materia. Y lo que nos preguntan entonces es, bueno, nos dan una hipótesis, ¿no es cierto? Que es que es una onda estacionaria. Y recuerdan lo que nosotros o sea, lo que yo les había dicho antes de una onda estacionaria, que una onda estacionaria se escribe como una amplitud, ¿cierto? Por la forma de la función por coseno de omega t. ¿Ya? Coseno de omega t. Entonces, esta forma de la función, yo antes la había escrito que podía ser seno de kx, por ejemplo. ¿Ya? Pero para las ondas de presión, en general, uno va a tener que tener una consideración extra, y es que uno tiene que aquí, yo quiero que la presión sea máxima, justo cuando estoy emitiendo. O sea, si yo defino un eje que sea X para acá, entonces yo quiero que aquí sea máxima la presión.
en 0. O sea que si yo evalúo P de X igual a 0 y para todo tiempo, esto me dé P0, que es el máximo. Entonces, si yo evalúo 0 acá, eso no me va a dar P0, me va a dar 0. Si yo evalúo seno en 0, entonces, en general en las ondas de presión uno cambia este seno por un coseno. Ya hay una pequeña sutileza, pero vamos a hacer eso. Entonces, coseno de kx por coseno de omega t. Entonces, esto va a hacer que si yo lo evalúo en 0, ahora coseno de 0 es 1 por coseno de omega t, que bueno, va a ser lo que sea. Si yo lo evalúo en 0, por ejemplo, eso me va a dar simplemente P0. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo quiero, porque quiero que la presión sea máxima justo cuando yo estoy emitiendo, justo acá, justo en el parlante, básicamente. Ya, entonces, teniendo la forma de la presión, lo que yo quiero aquí es, entonces, esta es la parte clave, encontrar los nodos de presión. Entonces, ¿qué significa un nodo de presión? ¿A qué distancia yo estoy ubicado de tal manera que yo encuentro presión nula? Entonces, ¿cómo digo presión nula? Bueno, entonces yo quiero encontrar primero la distancia, entonces tengo que trabajar con la parte espacial. Eso es lo primero. Entonces, yo quiero que en cierto espacio X, le vamos a poner X tilde, podríamos ponerlo así para ser más explícito, X igual a X tilde, ¿cierto? Como un valor, esto como un número. Para todo tiempo yo obtengo presión nula. Entonces, si yo reemplazo acá arriba, esto va a ser lo mismo que P sub 0 coseno de K por X tilde y coseno de omega t. Entonces, el tiempo no está jugando ningún rol relevante. Lo que nosotros queremos ver es para qué distancia hay un nodo de presión. Entonces, yo quiero que esto sea 0. Esto es lo que me interesa que sea 0. Entonces, yo voy a tener de aquí una ecuación que va a ser que coseno, me falta un paréntesis, coseno de K X tilde sea 0. ¿Ya? Y eso tiene muchas soluciones. Ustedes se acuerdan de su primer curso de cálculo, probablemente hayan visto esto, que entonces K por X tilde tiene que ser pi medios más n pi, ¿ya? Con n un entero. ¿Ya? Y si se acuerdan de la relación que tiene K con la longitud de onda, K uno lo puede escribir como 2pi por partido en lambda. ¿Ya? Y si yo lo reemplazo entonces, me va a quedar 2pi partido en lambda x tilde igual a pi medios más n pi. Ya yo puedo cancelar los pi, ¿cierto? Porque está en todos lados. Y esto me va a quedar entonces que x tilde, si se fijan, es algo así como, voy a pasar esto, el lambda multiplicando y el 2 dividiendo, se me va a quedar lambda partido en 2. Y voy a sumar esto de acá, que me va a quedar un medio más n, que eso no es otra cosa que 2n más 1, partido en 2. Ya, esto es simplemente un poco de álgebra, y me va a quedar aquí entonces 2n más 1, partido en 4, y todo eso por lambda. Entonces, esas son las distancias a las que yo me puedo situar, tal que voy a encontrar un nodo de presión. Entonces, si yo reemplazo por n igual a 1, 2, 3, etc., yo obtengo que x tilde va a ser algo así como, por ejemplo, en n igual a 0. Si yo reemplazo n igual a 0, esto va a ser lambda cuartos. Si yo reemplazo en lambda 1, me va a quedar 2 más 1 son 3 cuartos. 3 cuartos de lambda, etcétera, ¿cierto? Entonces, esos van a ser los puntos en donde yo me puedo situar, tal que la presión valga 0. Y eso en definitiva es el problema. No sé si se entendió, si tienen alguna duda al respecto. Era simplemente encontrar los ceros de la parte espacial de nuestra solución estacionaria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Queda alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Ujú. Entonces el objetivo era como encontrar el punto en que la presión se hace 0, ¿no? Exactamente, esa es la Así idea de del simple. problema. Y
Ese cambio de seno por coseno, ¿qué conveniencia tiene? Que igual no la entendí Ya, sí, tiene que ver, en la ecuación de presión. ya, podríamos, por ejemplo, a mí me gusta harto ver las cuestiones como gráficamente, veamos si quizás así queda un poco más claro. Entonces vamos a GeoGebra. Eh, entonces nosotros habíamos dicho antes, de hecho creo que lo tengo aquí, a ver si hemos visto ondas estacionarias, puede ser acá. Sí, aquí tenemos una onda estacionaria y esto era para una cuerda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la cuerda? Que la cuerda tiene los extremos fijos, entonces el desplazamiento ahí es cero por condiciones de borde. Entonces, ¿qué es lo que pasa para la presión? Que yo quiero que en el parlante, ¿cierto? Sea máxima. Yo no quiero que sea cero. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio el seno por un coseno? Que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, si yo lo cambio por un coseno. Y ahí Parece que no está ahí estáis compartiendo compartiendo pantalla. pantalla. Ah, ya. Eco. Eso. Tienen toda la razón. Ya, gracias por avisar. Entonces, ya. Entonces, ahora sí. Súper. ¿Y ahora sí? ¿Están viendo? Sí, ahora sí que sí. Entonces, lo que yo tenía antes era, voy a volver a lo que tenía antes. Entonces era un seno aquí. Ya aquí no sé qué pasó. Ya, entonces, claro. Eso era lo que yo le había mostrado antes. Era para una cuerda. Entonces, tenía que los extremos están fijos, porque una cuerda tiene los extremos fijos en una guitarra en general. O sea, creo que siempre tiene los extremos fijos. Entonces, yo pongo un seno porque el seno me hace que los extremos sean fijos. Ahora, si yo pongo un coseno, voy a parar esto, voy a poner un coseno. Ya, a ver si esto funciona. No. A ver, no. Ya, creo que no salió muy bien. A ver, lo voy a escribir de nuevo entonces. Ya voy a borrar esto. Coseno de pi por x partido en 2,5 creo que le había puesto. Claro. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace el coseno? Es que me deja el extremo libre. Si se fijan, yo voy a hacer correr el tiempo ahora. Entonces, aquí, justo en el parlante, ahora estamos viendo presión. Justo en el parlante, la presión es máxima, que es algo que tiene sentido como por condiciones de borde. Entonces, lo que pasa para la presión es algo así, que la presión es máxima en el extremo de emisión del parlante. Ahora aquí no tiene mucho sentido ponerle un final, ¿cierto? Yo podría ponerle para todo X, pero como estamos reciclando el programa de la cuerda, se ve más o menos así. Entonces, no sé si está clara un poco tu duda de por qué coseno, porque nosotros queremos que la amplitud sea máxima justo en el parlante. Ese es más o Sí, menos. ahí sí caché. Entonces, buscamos la amplitud máxima en el parlante y una amplitud nula en una posición X. ¿Eso es? Exactamente. Y si te fijáis, por ejemplo, aquí hay Ah, varios puntos en donde la amplitud es nula, siempre, ¿mm? dependiente del tiempo. Y esos son los puntos que Periódicamente. estamos buscando. Ya, gracias. Ya, súper. Entonces no sé si tienen alguna última duda. Si se fijan, terminamos temprano, como no tuvieron ejercicio. Entonces, si tienen dudas, me las pueden hacer. Yo voy a estar disponible durante el horario que queda. Eh, no sé que la vez podría haber usado cos en vez de sen, pero y alguien me preguntó si es que en la P2 podría haber usado coseno en vez de seno. Claro, podría haber usado coseno en vez de seno y hubiera sido lo mismo. A ver, la P2 era exactamente la de la cuerda. Ya, pero en la cuerda yo quiero que los extremos estén fijos, entonces me convendría haber usado seno más que nada. Para el que me preguntó por chat, me convendría haber usar seno, claro. Claro, si alguien me pregunta textualmente si la podría haber usado coseno en vez de seno, claro, podría haber usado coseno, pero es más complejo porque habría que agregarle una fase. Es mejor usar seno, porque la cuerda tiene los extremos fijos. Ya, entonces, claro, es por conveniencia. Ya, entonces no sé si tienen alguna última duda antes de que termine. Voy a parar de grabar ahora.